Sí. Amigo, sí. Íntimo. Este pavo se mete algo que no lo veis. Si notas lo que tienes un problema y gordo. Y un día alguien le va a abrir la cabeza. ¿Quién se la va a abrir la cabeza? Tú no, seguro. Fernan, ¿te parece normal que te pongas así con una mierda de filipino? Que estoy hasta los huevos de todos. De los filipinos, de los moros y de todo. Me da pena, Fernan. Lo único que da que penar es tú. A ver si encima vamos a tener que pedirle perdón. ¿Qué hablas de perdón? No tienes ni idea de lo que estás Que diciendo. no tienes ni puta idea de nada, eres tú listo, que eres un listo. Pero callaros ya, coño. Siempre estáis discutiendo, parecéis políticos, joder. Esta gente viene aquí a buscarse la vida, solo quieren trabajar, como tú. Como yo. Pues yo no tengo trabajo. Y esta tienda era de mi tía. ¿Qué tiene que ver tu tía con lo que estamos hablando ahora? Tu tía vendió la tienda, a punto. No. Cuidado. Mi tía vendió la tienda porque tuvo que venderse la tienda. Yo le digo, obligada, como tanta gente que se está yendo del barrio. Que tú lo sabes. Y además, que no puede ser que esta gente venga aquí a imponer sus costumbres. ¿Verdad que si tú te fueras a su país te adaptarías? Bueno, lo intentaría. Bueno, tú lo intentarías, vale, pero estos pasan de todo. Esta gente no está aquí de vacaciones. Claro que si yo me voy una semana a Marruecos me molaría poner un turbante en la cabeza. Pero eso no quiere decir que me intente, no compares. Tú quieres mucho a los moros, sí, pero no en tu escalera. A mí no me molesta. Que no molestas, dice, pues pregúntale a mi vieja y verás. No, claro, tío, si se te meten 14 en un piso... No 14, Jordi, es que se te meten 28. Pues imagínate lo que jode tener a 7 estudiantes como yo tengo en el piso de arriba haciéndose unos macarrones a las 5 de la mañana. ¿Y de Manresa? Exacto. Y no sé qué es peor. Hombre, hay diferencias, Jordi. Una, que a los paquis los echarían. Bueno, y que tu madre estaría encantada. Pero que ni madre ni la nombres, ¿vale? Te lo he dicho muchas veces. No la has sacado tú a Sabes que te doy así una galleta y te vuelo la cabeza. Subnormal. Ya está, ya está. ¿Tú sabes lo que dice el Corán? Que hay que recuperar los territorios perdidos. El perejil. El perejil. Mira, lo único bueno que tienen los moros es el hachís. Pero es que estos no son moros, son pakistaníes. Eres tú más moro que ellos. No, al final le voy a tener que meter a tu amigo, ¿sí, no? ¿Tú sabes cuántos kilómetros hay de aquí a Pakistán? Ni lo sé ni me importa. 5.000. ¿Tú sabes cuántos hay a Marruecos? ¡Enorme! A ver, ¿quién es más mono, tú o él? Eres un mierda, loco. No me gusta ver la cara que pones cuando te venga tu hija con un Kinder sorpresa. Lo vas a flipar, ¿eh? Y tú, imbécil, para ya de dar vueltas o te parto la cara. Tú eres un facha, Te voy a dar hostias hasta en el cielo la boca. Y tú eres un Tú sigue dando facha. vueltas y vas a... Facha. Tú sigue dando Facha. vueltas, sigue. Facha. ¡Hostia puta, coño! ¡Me vais a volver loco, joder! Sí. Por ejemplo, a mí me encanta comer filipinos. ¿Son racistas yo acaso por eso? Eres muy gracioso, Chito. Casi tanto como el Fernan, podríais hacer de pareja cómica. ¡Vamos al orgullo del tercer mundo! Ese es el fin del mundo, Sito. El apocalipsis. ¿Tú sabes lo que es el apocalipsis? Claro que lo sé, primo, es una peli del Vietnam y sale el Marlon Brando enterado. Está hablando del apocalipsis de San Juan Bautista, idiota. No sé. No de Marlon Brando, ni... Es una peli que hacen surf, que salen unas pavas del Playboy, que sí, y un caracol por el filo de una navaja y helicópteros, que sí, tú. Mira, las iglesias tendríamos que repartir para que estén vacías como están. ¿Pero qué dices? El pedazo de mezquita que se podría hacer ahí en la iglesia de San Pablo. Chaval, me parece que los porros no te sientan muy bien. ¿Qué? La iglesia es peor que la mafia. Si medio mundo se está muriendo de hambre por su culpa, ¿qué te crees? ¿Tú sabes lo que hacen con los meninos de Arrua en Brasil? Sí, joder, lo has contado ya 40 veces. ¿Y qué pasa en Calcuta? No sé, Porque el Papa, que yo sepa, tampoco tiene mucho tirón en la India. A ver si ahora va a ser todo culpa del Papa. Oye, no le des maticustos al pobre que está allá que no sabe. Bueno, es una excepción. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa con los chinos? Allí hay 100 millones de personas muriéndose de hambre. Y no les preguntes quién es el Papa porque no creo que te entienda. ¿Tú de qué vas? ¿De qué vas tú, bonito? A mí no me agobies, yo solo estoy diciendo que todo está hecho una mierda y que a nadie le importa nada, joder. Pues a mí me van muy bien las cosas. ¿Sí? ¿Y a ti, Sito, cómo te va la vida? Siempre es positivo. Culo, hombre. Hola, ¿dónde hay que ir? Aquí. Oye, tú, y hablando de culos, ¿cómo está la chus? ¿Quién está hablando aquí de la chus? La chus es demasiado tía para ti, hombre. Ese es tu problema. Un pavo no se tendría que enrollar nunca con una tía que tenga más vocabulario que él. Claro, por eso tú estás solo. Lo siento, yo sé porque quiero, soy normal. Mira que me pones, amiga, ¿cómo se llama? Vivi. Vivi, eso. Pues ayer estaba en el curro y la pava entra y me pide una 4 quesos. Le digo, ¿cómo la quieres? Me dice, grande. Le digo, a ver, con la mediana te regalamos una bebida. Y me dice, no, gracias, la quiero grande.
Yo le digo, para llevarte la comes aquí. Bueno, a partir de aquí ya no os cuento más porque sé que vais muy apurados. Sí, hombre, ahora las acabas, hijo de puta. ¡Sito! ¡Sito, cojones! Me voy muy caliente la mizorra porque me dijo que es el momento. Vamos, pasé el curro al instante para lo que me pagan. Ya fuimos para mi casa, pizza, birra, costo y pavas. Nen, los 4 grupos otra vez. Déjame el móvil. No, Bueno, ¿por qué? ya le realizado. Yo le... ¡Ay, puta! ¡Ay, deja! ¡Ay! Otra vez te la... Y luego vuelve a la pizzería, Les tuve que decir que era mi hermana que se había dejado las llaves en casa. No ponga esa cara. ¡Ah, hola! Que tengo su número. Catalachus. Sí, la polla. Sí, No te lo sí, ja, Jordi. La pregunta se lo he dicho. Molt bé, ja li diré. Moltes gràcies. ¡Maldición! No, tío, tú eres gilipollas. Un minuto, Uno, Uno no son dos, Sí. Hola. Bueno, aquí abajo, en la plaza. Bueno, pues ¿con quién voy a estar? Con Chini Chan. ¿Qué quieres que hagamos? Nada. ¿No tú vas a hablar con él? Bueno, ¿y por qué no nos ha dejado invitaciones? Bah, no, ni poco. Güey. Espera un momento. ¿Qué toqué? Que te doy aquí en el barrio, niño. A la cara de la verdad. ¡Eso! ¡Llevo aquí que te puedo más bien! Sí. Bueno, ¿cómo has quedado con él? Ay, ¿qué se supone? Que tenemos que estar dando vueltas al estadio hasta que acabe el concierto. No pasa. Bueno, ¿y por qué no me deja su coche? Bueno, vale. Vale, te digo. Ya, bueno, le pillo yo la tuba a mi padre, venga. Por favor, no más aquí. Te llamo luego. ¿No entiendes esto? Era mi madre. Ey, dice que está en el hospital, muriéndose de cáncer. Pues me parece que tienes que visitarme. Dame el teléfono. ¿Quién hablaba? Hola, chus. ¿Se va a bajar o qué? Bueno, pues no lo sé, tendrá que venir a felicitarme como mínimo. ¿Tu cumple? ¡Qué cabrón! Feliz en tu vida, amiguito que chuche. Venga, apunta. Nada de cumpleaños. Cumpleaños.